Atesa de Occidente S.A.E.S.P., comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos ordinarios. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. Atesa de Occidente S.A.E.S.P. Soy yo, eres tú, somos todos. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En Síntesis los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida al programa institucional de entrevistas del canal CNC. Hoy he traído a Carolina Cubillos Muñoz como invitada a este programa. Ella estudió en la Universidad Externado de Colombia conservación y restauración de bienes muebles y ha sido contratada por el Instituto Municipal de Cultura para que restaure toda la obra de Lucy Tejada. Muchas veces ni siquiera como que sabemos que es una persona que restaura o que, bueno, que conserva el patrimonio. Bueno, por eso la he invitado, porque nos va a contar de qué se trata. Solo existe una universidad en el país que tiene esta carrera. No es fácil, pues es que es una cosa como sui generis, pero bueno, Carolina es una de las que estudió en el externado y nos va a contar un poquito, no solamente el trabajo de Lucy, sino de qué se trata. Carolina, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo se ha sentido en Pereira estos 2 mesecitos? Muy bien, he sido bien recibida. Sí, aquí siempre se recibe bien a la gente. Bueno, Carolina, ¿qué es esa carrera? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Bueno, la carrera básicamente tiene 2 líneas, como su nombre lo dice, una es la conservación y otra es la restauración. Y en líneas generales la primera se encarga de prevenir y cuidar las obras, y la segunda de intervenirlas directamente cuando ya, pues, por el paso del tiempo o por alguna circunstancia han sufrido algún deterioro. Carolina, ¿qué es un bien mueble? Un bien mueble es una gran categoría que se le da a todo, a lo tangible. Está dividido en pintura, escultura, cerámica, piedra, o sea, todos estos objetos que hacen parte del patrimonio cultural y que de una u otra forma son tanto objetos artísticos como otra clase de objetos que son producidos por el hombre. ¿Cuándo se determina que una obra es patrimonio? ¿Y quién lo determina? Hay una autoridad nacional que dice, esta piedra que tiene este pintadito aquí es patrimonio, o sea, ¿qué parámetros? Hay unos estudios que se hacen, siempre hay un estudio histórico
y tiene que tener ciertas características, no cualquier cosa hace parte de bien de interés cultural, porque finalmente todo lo que producimos, toda nuestra cultura, sí hace parte de nuestro patrimonio cultural. Entonces hay unas estancias que sí determinan ciertas categorías, como los bienes de interés cultural, que son unos bienes aparte, que tienen unas características históricas, estéticas, que hacen que sean determinados. Pues, ¿y quién lo determina? ¿Hay una academia o eso? El Ministerio de Cultura y las mismas, en los departamentos, por ejemplo, se hace, se postulan, así como, por ejemplo, se hizo lo del paisaje cultural cafetero, que se hizo primero un estudio y se envía a, pues el paisaje cultural es porque es a nivel de la humanidad, pero es como esta, en pequeña escala, es como esto mismo que se hace se miden esas características que debe tener y se manda al ministerio para que ellos determinen. Pero un bien mueble, es decir, no tiene que ser, puede ser algo moderno o no, sí, necesariamente. Claro. Sí. No tiene que ser porque tenemos la idea como que no, que son cosas como antiguas, cosas, no. No, por ejemplo, la obra que voy a restaurar es una obra moderna, porque Lucy Tejada vivió hasta el 2012 y produjo obra hasta casi poco antes de morir. Fue una de las artistas más representativas femeninas dentro del movimiento de los 70 hasta los 90. Eso estamos hablando de algo más actual, no es algo que necesariamente, y es patrimonio del país y también de la región, por ser ella quien fue dentro de la plástica. Un poquito de Lucy, como en la última parte del programa, del trabajo que estás haciendo con ella aquí. Carolina, se me ocurre pensar, pues que puede ser una cosa totalmente absurda, que una obra puede perder, digamos, un poco su valor cuando se interviene, porque está, bueno, no sé, pues ha sufrido el paso del tiempo, lo sufrimos los humanos, no lo ha sufrido una obra de arte. Entonces, una obra de cualquier artista que haya que intervenir pierde un poco como su esencia y su valor. No pierde su valor, sino todo lo contrario, recupera muchas cosas que de pronto ha perdido con el tiempo. Sí es importante en esa parte hacer énfasis que por eso hay una carrera especializada en conservación y restauración de arte, porque esas intervenciones tienen que ser absolutamente respetuosas y tienen que ser llevadas a cabo por un profesional, porque dentro de la trayectoria pues, que se ha tenido en el país de esas intervenciones, muchas veces se han hecho repintes. En este tipo de obras que yo voy a intervenir, que son grabados, hacían procesos muy agresivos como blanquearlas, porque pues el papel con el paso del tiempo se llena, y más en estas condiciones de humedad, tienen hongos o manchas por adhesivos inadecuados. Todo ese tipo de cosas, si la persona no sabe cómo abordar la obra, ahí sí puede llegar a ser peor el remedio que la enfermedad, como decimos en términos así coloquiales, porque son procesos muy puntuales en los que se busca restablecer como la vida de esa obra, dar y garantizar que permanezca en el tiempo, pero siendo muy respetuoso. Pero de todas maneras no se van a utilizar los mismos materiales. Si usted va a restaurar una obra de, no sé, el siglo pasado o algo, pues obviamente no existían los materiales de ahora. No. ¿Cómo hace usted para darle como la continuidad a lo que pretendía el artista? Primero hay que ser muy juicioso en el estudio que se hace frente a la obra. O sea, una obra no llega allí. Yo siempre comparo mucho esta carrera con la medicina, porque así como cuando uno va al médico, hacen unos exámenes puntuales, a las obras también se les abre una historia clínica y se hacen este tipo de exámenes puntuales en que se estudia la técnica, qué técnicas se utilizaron, qué materiales se utilizaron, qué pigmentos se utilizaron, para hacer precisamente consignar esto en un escrito y además poderse enfrentar a la misma con los argumentos. Siempre se deja evidencia de dónde, hasta dónde qué es la restauración, porque eso era lo que pasaba con los repintes. Y muchos pintores muy, pues,
muy buenos técnicamente hacían ese tipo de intervenciones que no se podían hacer, porque así yo tuviera los mismos materiales, un óleo pues del siglo pasado puede que tenga las mismas características hoy en día, los materiales que encuentre, pero yo no puedo hacer eso porque eso ya es falsear una obra. Porque yo puedo tener la misma pincelada, tengo que hacerlo evidente, pero que cuando yo la vea sea agradable a mi vista. Pero ¿quién restauró, por ejemplo, una obra de Miguel Ángel? Casi que un artista inigualable, pues, o sea, ¿quién se le mete a eso? O no es como también, o sea, que uno pueda llegar y uno ver el desgaste de una obra y decir, pues este es el desgaste de 2000 años, que eso sea de 1000 años, de 100 años, ¿eso no es un valor? ¿El mismo desgaste no es un valor? Es exactamente, y por eso es que se debe hacer evidente, y así como se han hecho en Italia estas intervenciones de esas grandes obras de la historia universal, haciendo eso, haciendo respetable el paso del tiempo. Por eso es que yo no puedo blanquear un grabado, porque el paso del tiempo está allí. Se sufrieron unas condiciones pues que estaban allí emplazadas, digamos, ella la mayoría de sus piezas las tuvo en Cali. Cali también tiene unas condiciones de temperatura y humedad distintas. Entonces todo esto es lo que debe estar allí presente cuando uno interviene en la obra. Que sea evidente, porque muchas veces la gente cuando ve las obras restauradas dice, pero ¿qué es esto? Yo la veo igual, puede ser, pero no se trata de esto. Como la obra, esa famosa ¿cómo se llama? La del ex homo, la de esta mujer. ¿Qué tal? Claro, que con las mejores intenciones, porque todo esto ha sido así, o sea, yo no digo que los restauradores, los pintores que han querido ser restauradores, o la gente que ha tenido la buena intención de intervenir, porque como esta persona de España, ella tuvo la mejor intención porque era... ¿Y cómo fue la historia? Ella quitó el cuadro, que ella fue a mí y se quitó el cuadro. Ella dijo, se está perdiendo este cuadro, yo me creo con las capacidades técnicas para intervenirlo, y ha creado un monstruo, pues, que además ahora ha hecho famoso a ese pueblo, porque pues eso que hizo fue fatal, y a ese tipo de cosas es ¿Qué siente un restaurador cuando le cuentan una historia de esas? Pues porque a uno pues obviamente le produce más risa que a un restaurador. Muy triste, porque así como esto puede ser como gracioso en algún momento, hay muchas cosas que se han perdido precisamente por la falta de experiencia o el profesionalismo. Han hecho bestialidades, han limpiado una pintura, por ejemplo, sin antes hacer un estudio, así como en la medicina, lo mismo, que le mandan a uno la droga genovesa y lo matan, así ha pasado con muchas obras que las han matado completamente, con repintes absolutamente espantosos, que ya parece una obra. Yo una vez tuve la oportunidad de ver unas obras en Boyacá que tenían unos escritos en latín, y fueron intervenidas por uno de los mismos curas del monasterio, y él hizo un repinte y le cambió el latín al castellano. Digamos que eso es sancionable, o sea... Claro, sí, claro, porque ya afortunadamente la legislación cultural ha avanzado enormemente. Precisamente ya está puntualizado que el patrimonio solo lo intervienen profesionales en conservación y restauración por ese tipo de cosas, porque antes pues yo puedo ser muy buena haciendo pintura, escultura, grabado, pero no tengo los conocimientos de pronto profesionales para hacer este tipo de intervenciones. La especialización tuya me han dicho que es que el oro, que restauras oro y piedra. He restaurado oro, he restaurado líticos en el Museo del Oro, he restaurado cerámica. Durante mucho tiempo trabajé en el Archivo General de la Nación, en conservación, en restauración de papel. De eso te iba a decir. Por eso fue que, como ese fue mi fuerte durante mucho tiempo, como que me fui por el papel, terminé en Cali trabajando en el Museo de la Tertulia de conservadora de la colección, porque en Cali el 87% de su colección es obra sobre papel. Entonces, ¿Y qué tipo de papel? ¿Cómo se restaura un papel? Pues el papel un papel de arroz que es como el material con que se hacen, bueno, los libros antiguos eran hechos como el papel de arroz, sí. Las Biblias, los grandes libros. ¿Cómo se restaura un papel de arroz, por ejemplo? Pues los tratamientos todos son de la misma manera, se aborda tanto un libro como un grabado.
debo hacer unos estudios previos para ver y verificar cómo son las tintas, cuál es la materia prima de ese papel. El papel es increíble cómo uno lo puede ver tan frágil y es tan fuerte, sobre todo los papeles antiguos que eran hechos a mano, porque tenían muy buenos materiales, eran hechos o de algodón o el mismo ese que tú mencionas de arroz, y al ser a mano pues tenían otro tipo de características que ya cuando pasamos a lo industrial son papeles mucho más baratos, pero con otro tipo de condiciones que de pronto con el tiempo se deterioran más fácilmente que esos papeles hechos a mano. Déjame unos minuticos, vamos a un corte de comerciales y regreso con Carolina Cubillos, encargada de restaurar la obra de Lucy Tejada. Ya vuelvo. Ya regresamos. Estamos con Ángela María Villegas en Síntesis. Atesa de Occidente S.A.E.S.P. comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos ordinarios. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. Atesa de Occidente S.A.E.S.P. Soy yo, eres tú, somos todos. Con los brazos abiertos, Pereira, capital del eje. Estamos presentando En Síntesis con Ángela María Villegas. Carolina Cubillos Muñoz es nuestra invitada de hoy. Como les conté al principio del programa, pues ella es la persona encargada de restaurar la obra del artista Lucy Tejada. Carolina estudió en el instituto más importante, se especializó en el instituto más importante que hay en Cuba. Es un instituto superior que se encarga pues de restaurar obras y de restaurar absolutamente todo, como ella nos contaba, papel, oro, piedra, escultura, cuadros, en fin. Carolina, ahora sí, adentrémonos como en el tema de la obra de Lucy Tejada. ¿Cuándo sabe usted que se convoca, como creo que eso fue por concurso, ¿no? Sí. A un concurso para restaurar la obra de Lucy aquí en la ciudad de Pereira, que además ella, su familia donó la obra de Lucy Tejada para el museo aquí en la ciudad de Pereira. ¿Cómo se entera usted de eso? Hace unos meses la Secretaría de Cultura me llamó por mi hoja de vida y me hizo conocer parte del proyecto de Lucy. Yo sabía que la obra de Lucy Tejada había sido donada porque yo en el momento en que la maestra murió estaba viviendo en Cali, era cercana pues a su obra de una u otra manera, porque la tertulia, ustedes mejor que nadie saben que la tertulia y el Museo de Arte de Pereira fueron, sí. Nacieron a la par, estuvieron muy conectados y trabajan sus obras, de la mano. Sí, entonces sus obras, era cercana a esa obra, y cuando me llamaron pues estaba feliz de ser yo la que tuviera esa posibilidad, porque además siento que para Pereira es un legado importantísimo esa donación que les hizo la maestra, porque a pesar de que ella no desarrolló su obra acá, porque ella pues salió de Pereira, es lindo tener ese gesto con la ciudad de donar parte pues de su colección para que su obra nunca muera, para que siga. Un poquito a los televidentes, aunque de todas maneras estamos
viendo obras de Lucy Tejada en este momento, pero describámosles un poquito, Carolina, ¿cómo es la obra de Lucy Tejada? ¿En qué consiste la obra de Lucy? Bueno, la obra de Lucy Tejada es una obra muy melancólica, pues esto es una interpretación mía, claro. ¿no? Es una obra muy femenina y en donde se muestra además absolutamente su amor como por los niños y por las mujeres. Por una mujer, además, creo yo que era como que a través de sus pinturas plasmaba un mundo, además de melancólico, un mundo muy como de sueños, de naturaleza, casi para mí parecían como hadas mágicas en un bosque. Igual en la colección hay como toda esa transformación, porque están obras desde sus primeras obras hasta obras ya de sus últimas obras. Había unos murales en muy mal estado, que a uno le da un dolor pasar por ahí, porque era como el sitio donde, no sé, la gente orinaba casi que en ese mural, y a uno le retorcía el alma ver ese mural tan deteriorado. ¿Qué va a pasar con los murales de Lucy? Hay un mural que está en espacio público, que es el que, pues, del que hablo. Ojalá podamos intervenirlo, que es el Parque de la Libertad, que también Sí. En ese tipo de intervenciones en estos lugares hay que hacer también un trabajo con la comunidad, porque yo no hago absolutamente nada interviniendo un bien si el lugar en donde está emplazado tiene una serie de características en donde de repente al mes va a volver a tener estar deteriorado por ataques vandálicos o porque la gente finalmente que está allí viviendo dice, a mí qué me importa eso que está allí. Entonces hay que tener también un trabajo. Ese está casi que, o sea, creo que le han hecho unas cositas, unos pañitos de agua tibia, pero esa obra está absolutamente perdida, es increíble. Y hay unos bellísimos también, porque ella es... esos murales que hizo Lucy eran además de gran formato. El que está en el Club Rialto. El Club Rialto. ¿Y cómo lo puede uno ver? O sea, esa es una obra que ya queda privada. Sí, es lamentable, pero es lo que pasa, nomás haciendo un recorrido por la ciudad, cuando hice el recorrido otra vez de reconocimiento de las obras de la maestra, tuve la oportunidad de ver el del Banco de la República, que ellos sí están, ellos tienen un interés desde hace un tiempo en intervenir la obra, que sería magnífico que fuera como paralelo para inaugurar el museo. Pero está muy bien, esa está bien, digamos, o sea, de las que hay, yo creo que es el de la vivienda. La vivienda. O sea, hay dos entidades financieras que tienen murales, pero allí es un poco más difícil de entrar, o sea, aunque hay acceso al público, es muy gracioso porque uno le puede preguntar a mucha gente que entra al banco y de pronto mucha gente no lo ve. Y tampoco el banco, están allí porque no los pueden quitar porque son patrimonio, pero no hacen parte como de esa difusión, porque sería lindo encontrarse con una placa en donde diga, es Lucy Tejada, el artista, donde se pudieran hacer recorridos cuando se abran las salas que conecten este tipo de murales que existen dentro de la ciudad, pero al ser una entidad financiera es muy complicado. Yo cuando entré ahorita en este recorrido, ni siquiera me dejaron tomar fotos por el lugar donde me encontraba. Lógicamente, ellos pensarán, esta vieja viene a hacer un asalto al banco. A ver, ¿dónde está la caja fuerte de vivienda? Y no a ver... Ahí sí, la obra de Lucy Tejada está en el lugar equivocado. En el lugar equivocado. Con eso podrían hacer hasta una publicidad, pues, porque ese sí está en el lugar equivocado. Sí, pero el del Club Rialto creo que es el único que de repente no pueda volver a ver un acceso a él. Y es demasiado bonito. Porque además están funcionando dos almacenes. Sí. Entonces, además en un esa supermercado abajo, o sea, nada que ver. Inclusive yo digo, hasta los mismos olores pueden deteriorar una obra, ¿no? Y el descuido. Y sobre todo es que el clima de Pereira es una cosa muy compleja, Carolina. Muy húmeda. Entonces, yo creo que hay que hacerle doble mantenimiento a absolutamente todo, porque la humedad de Pereira es supremamente alta, está pues por encima del 80%, creo. Entonces es complicado. ¿Qué es lo que más daña una obra? El desinterés. La falta de amor. Sí, porque además si uno está pendiente de hacerle un mantenimiento preventivo, lo viví estando en Cali, que pues Cali también tiene unas condiciones extremas,
y desde que uno tenga como todos los cuidados de estar pendiente, de hacerles limpieza al menos, y una limpieza no pues dirigida por alguien que sepa, puede permanecer en el tiempo. Y tener esa serie de recomendaciones, la luz, la ventana, la fumigación. Sí, horrible. Inclusive cuando usted toma una foto en una obra de arte que cree que el flash no le va a hacer daño, parece que es impresionante el daño que puede hacer una cámara fotográfica. Es como nosotros, es la acumulación de esas luces a lo largo del tiempo. No es que un flash, porque todo el mundo dice, pero una foto. Sí, es ese más otro. Es que más no es otro, más una, otro, es de generación en generación. 100 personas que pueden correcto, venir diariamente y disparar un destello que va a afectar la obra. Carolina, muy pendientes de usted. Y muchísimas gracias por haber venido a Pereira a restaurar esta obra que ya es patrimonio de todos nosotros y que además nos va a permitir que las nuevas generaciones conozcan a esta, como usted les decía ahora, a esta maestra, a esta bella mujer que trabajó tanto en el arte por las mujeres y por los niños y por la naturaleza. Muchísimas gracias a ustedes por haberme acompañado y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. ATESA de Occidente S.A.E.S.P. comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos ordinarios. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. ATESA de Occidente S.A.E.S.P. Soy yo, eres tú, somos todos. Con los brazos abiertos, Pereira, Pereira, capital del eje. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En Síntesis los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC.